Vamos a analizar las características del derecho del trabajo. Especialmente nosotros cuando hablamos de derecho del trabajo nos tenemos que referir especialmente que esta rama del derecho, esta disciplina que goza de autonomía, tiene un carácter protectorio, es decir, que tiende a proteger al sujeto más débil de la relación laboral, que sería el trabajador, frente al empleador que tiene una capacidad de negociación superior, es decir, que tiene mayor poder de negociación frente al trabajador. De tal manera que nosotros podemos llegar a decir que el trabajador no es libre porque se encuentra limitada su libertad, en tanto no puede elegir entre trabajar y no hacerlo. En cambio, el empleador sí es libre porque puede elegir entre trabajar y no hacerlo. Tiene los medios económicos necesarios en ese sentido. Teniendo en consideración esto, podemos llegar a decir especialmente que el trabajador no tiene la misma libertad que sí tiene el empleador. Y además, el derecho laboral se caracteriza por la existencia de una relación laboral, una relación de dependencia, una relación dependiente, ¿sí?, del trabajador en relación con el empleador y se caracteriza por ser una relación laboral desigual estructuralmente. Existe cierta hiposuficiencia, es decir, que el trabajador no tiene el poder suficiente para hacerle frente al empleador a la hora de negociar las condiciones laborales. Ahora bien, si el trabajador es mucho más débil que el empleador, puede llegar a suscitarse en la práctica que a la hora de negociar las condiciones laborales, el trabajador salga perdiendo. Es decir, porque no tiene la misma capacidad de negociación que el empleador. Por eso, el legislador muy inteligentemente consagra el orden público laboral. ¿Qué es el orden público laboral? Nosotros podemos definir sintéticamente el orden público laboral como un piso mínimo de derechos indisponible. ¿Qué quiere decir esto? Que son condiciones inderogables, indisponibles, que limitan la autonomía de la voluntad, de tal manera que ese piso mínimo de derechos tiene que ser respetado tanto por el trabajador como por el empleador y no pueden ser susceptibles de negociación alguna. Es decir, que el trabajador no podría llegar a negociar, por ejemplo, no podría llegar a negociar una menor cantidad de días de vacaciones, no podría llegar a negociar, por ejemplo, un salario por debajo del salario mínimo vital y móvil, podría llegar a negociar otras condiciones, por ejemplo, no pagarle el SAC, que sería el aguinaldo en el mes de junio y diciembre, no pagarle directamente eso, aunque ese rubro remuneratorio se encuentre consagrado en la ley de contrato de trabajo, eso no puede ser negociado, es indisponible. ¿A qué me refiero con disponibilidad o que es disponible o indisponible? Quiere decir que no está disponible para las partes, es indisponible negociar esas condiciones laborales. Entonces, a la hora de negociar esas condiciones laborales, al momento de la celebración del contrato o al momento del desarrollo de esa relación contractual o al momento también de la extinción de ese contrato de trabajo, ¿sí?, las partes tienen que respetar ese mínimo de derechos indisponibles. Existe un respeto entonces hacia esas condiciones mínimas establecidas en la ley de contrato de trabajo por parte del empleador, por parte del trabajador. Sin embargo, nosotros hablamos de imperatividad relativa, porque se debe respetar ese piso mínimo de derechos, pero siempre se pueden llegar a negociar condiciones más favorables para el trabajador. Y también cuando nosotros hablamos de orden público laboral nos estamos refiriendo a un conjunto de valores fundamentales para una comunidad determinada. Es decir, que estas condiciones mínimas de derechos que tienen que ver con las vacaciones, el SAC, con el salario mínimo vital y móvil, salario convencional, también lo que tiene que ver con la jornada, los límites a la jornada de trabajo, tienen que ver básicamente con ciertas condiciones propias de una comunidad determinada que se fueron generando y que se fueron consagrando y que se fueron de alguna manera conquistando esos derechos a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo que se quiere hacer el legislador muy inteligentemente, como estábamos viendo, al consagrar este orden público laboral, al consagrar este piso mínimo de derechos, en realidad es mantener un equilibrio en ese contrato de trabajo partiendo de la idea de que existe hiposuficiencia y partiendo de la idea de que el trabajador no se encuentra en las mejores condiciones frente al empleador. Hay una disparidad negocial entre el trabajador y el empleador y para ello se tiene que limitar la autonomía de la voluntad. Es decir, que las partes no son libres a la hora de contratar porque deben respetar ese mínimo de derechos,
siempre respetando ese piso mínimo de derechos de orden público laboral, a una imperatividad relativa, porque en realidad se pueden llegar a negociar mejores condiciones para el trabajador. En consecuencia, nosotros podemos aseverar que el legislador interviene en la relación jurídica entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Buscando una suerte de compensación, una suerte de equilibrio artificial, ¿sí? Generando una igualdad mediante desigualdades generadas normativamente, consagrando ese orden público laboral, como estábamos viendo, ese piso mínimo de derechos, ¿sí? Y de esta manera evitar que el empleador no pueda aprovecharse de su poder de negociación. También uno de los límites a esta autonomía de la voluntad es que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, no puede renunciar a ese piso mínimo de derechos, no puede renunciarlo, y esto se llama principio de irrenunciabilidad, que más adelante vamos a analizar. De esta manera, nosotros podemos ver mediante estas técnicas legislativas, estas técnicas del legislador, que se reduce el margen de discrecionalidad a la hora de negociar las condiciones del contrato de trabajo.